Muy buenos días, estimados amigos de esta sala. En esta oportunidad tenemos la grata tarea de presentar a un conjunto de partidos que decidieron unirse, que se llaman Unidad Popular. En esta tarea hemos invitado a los señores periodistas a que cubran esta noticia y nos honran con su visita a los que están acá. Asimismo, están con nosotros acompañándonos en esta labor el artista Manuel Chaprado, quienes todos lo conocemos y que en algún momento nos dará una canción o dos canciones que él sabe hacer. Está también una dirigente de la CGTP, que es la compañera Gladys Olortegui, para que también le llevemos un... Está el compañero José Carlos Vilcapoma, ex viceministro de Cultura, que le damos la bienvenida. También nos acompaña Antonia Cochachi, dirigente nacional de la CUNAC. Están varios dirigentes que nos están acompañando en esta tarea, en este acto histórico de presentar a la Unidad Popular, viejo sueño de la izquierda. Están con nosotros en la mesa dirigentes nacionales de los 4 partidos que han decidido formar esta alianza política, este acuerdo político que espera ser un referente para nuestro pueblo. Está nuestro compañero, el doctor Duberlí Rodríguez, el presidente presidencial, conocido líder en el Perú. Está con nosotros también el compañero Humberto Morales, ex congresista. Y también está con nosotros los dirigentes del Movimiento Democrático por el Perú, el compañero Juan Raimundo Fernández. Y finalmente está el compañero Dante Castro, del Movimiento de Liberación 28 de julio. 19 de julio. Bien, señores periodistas, compañeros de la mesa, vamos a iniciar este acto que para nosotros resulta siendo un acto histórico. Y el programa es bastante sencillo. Vamos a tener la intervención de los compañeros o secretarios generales de los partidos diciendo su mensaje en unos 8 o 10 minutos cada uno. Luego pasamos inmediatamente a las preguntas, si es que antes no llegue el equipo de Manuelcha. Si terminadas las intervenciones de los compañeros esté el equipo de Manuelcha, pues hacemos el intermedio. Y luego pasamos a las preguntas y al diálogo que debería producirse luego de las intervenciones de los compañeros. Entonces, en orden absolutamente alfabético, vamos a empezar a ceder el uso de la palabra. Vamos a ceder el uso de la palabra. Primero un videito. Primero un videito, por favor. Yo no sabía que me estaba señalando la comida. Que UP dice ahí, dice UP. Hay un videito, por favor, para compartir con ustedes. ¿Se escuchó todo lo que dije? Sí. Esta vez nos acompaña para formar esta alianza política llamada Unidad Popular. Compañero Dante Castro, por favor. Ahí tiene el micro, por favor. Buenos días, estimado público, estimados colegas periodistas. Mi nombre es Dante Castro, como lo ha adelantado Nilo. Soy representante del Movimiento de Liberación 19 de Julio. ¿Por qué nos llamamos así? Porque recordamos el paro nacional del 19 de julio del 77 como un ejemplo de unidad y combate del pueblo. Y sobre todo reivindicando el derecho a la insurgencia que el pueblo hoy en día está ejerciendo dignamente.
Nuestro pueblo está combatiendo, nuestro pueblo está dando su sangre por un cambio radical de estructura, no cualquier cambio. No queremos sencillamente un retorno a la democracia tal como estaba antes. Queremos una nueva democracia, queremos una democracia directa de masas que suplante por fin a esa democracia representativa que ya no representa a nadie. Y queremos también combatir directamente a la dictadura del poder legislativo, que se ha manifestado no solamente a través de un golpe palaciego, sino antes también maniatando al presidente que había elegido el pueblo. Y definitivamente nosotros tenemos que proponer también a través de la Alianza Comunidad Popular una alternativa electoral para los siguientes comicios, para emprender dignamente, honradamente y sinceramente ante el pueblo lo que es una alternativa de cambio. Necesitamos, hemos dicho, una nueva democracia, hay que formarla, ya sabemos qué tipo de democracia es. Necesitamos formar el poder popular, en el cual el pueblo participe directamente en las decisiones de gobierno, en las decisiones políticas. Necesitamos hacer política, porque si los que tenemos un mínimo de honradez no hacemos política, los deshonestos se apoderan de la política. Y para que los deshonestos no hegemonicen la política y no nos conduzcan al país a lo que nos han conducido actualmente, definitivamente tenemos que involucrar a las grandes masas, a las muchedumbres en la labor política. Hagamos política directamente de la mano con el pueblo, hagamos una nueva sociedad, construyamos una sociedad distinta a la que nos impone el neoliberalismo y el fascismo actualmente. Y para eso también rechazamos la Constitución de 1993 por ilegítima, por ser una Constitución hecha por una dictadura impuesta al pueblo y que nos impone un mecanismo de explotación del hombre, la mujer y la naturaleza en general, que no garantiza la supervivencia de la especie del planeta. Entonces, justamente combatiendo nosotros a un sistema económico opresor, también combatimos a un sistema político que carece de representatividad. Este sistema político ya ha conducido a una vida sin partidos y necesitamos que en el Perú existan partidos políticos que representen a las clases sociales que contienden en la historia contemporánea. En ese sentido, compañeros y compañeras, el Movimiento de Liberación 19 de Julio saluda y participa en esta unidad, en la cual tenemos todo nuestro entusiasmo y todo nuestro esfuerzo y voluntad de construir una alternativa para el pueblo. En nombre de Tupac Amaru, Micaela Bastidas, José Carlos Mariátegui, José María Arguedas y también Manuel Escorza, que no está en nuestro plan, pero me atrevo a recordarlo porque actualmente, recordamos más al autor de Redoble Porrancas por lo que está sucediendo en nuestro país y por la masacre indiscriminada de manifestantes que solo ejercen su derecho a la protesta. En ese sentido, compañeros y compañeras, Unidad Popular cifra sus mejores esfuerzos en una alianza totalmente antifascista, antiautoritaria, democrática y popular. Muchas gracias. Gracias, compañero Dante Castro. Y inmediatamente le pasamos la voz al compañero Juan Raimundo Fernández, el MDP. Adelante, por favor, compañero Fernández. Tome el micro. Buenos días con todos, señores periodistas, y acá amigos, compañeros, camaradas, que hoy día nos constituimos en esta mesa para dar realce, para dar a conocer a la opinión pública de que nace una alternativa política para el Perú, nace una alternativa de principios, como decía Dante, en la lucha consecuente, antifascista. Basta ya de todo lo que viene sucediendo, pero nosotros manifestamos directamente
de que esto no es coyuntural. La crisis es de carácter estructural, que de hace muchos años o desde la independencia no ha sido resuelta. Frente a este panorama que teníamos, o las clases dominantes tienen siempre ignorado, postergado a los pueblos originarios, siempre ellos han estado levantando su voz, pero en esta oportunidad han decidido hacerse escuchar y hacer prevalecer la voz del pueblo. Dicen, la voz de Dios es la voz del pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y en ese sentido nosotros nos ratificamos en todo lo que reclama el movimiento popular en estos momentos. No tenemos nada que contradecirlo, muy por el contrario, sí tenemos que decir y rechazar a esta dictadura cívico-militar de corte fascista. Tenemos que rechazar todo lo que viene haciendo, actuando el Congreso. Y también sabemos que definitivamente, y somos conscientes de que la crisis estructural tendrá que ser resuelto también con una nueva constitución. No es posible continuar con la constitución del 93, que es híbrida, espuria. Y por último, ¿cuáles son sus resultados? Nos pintaron como que era la salida del momento, que el Perú ingresaba a una etapa del buen vivir. No, no es cierto. Y por eso nosotros seguimos planteando un movimiento de cambio, una nueva sociedad, promoviendo el buen vivir. Y ese cambio se tiene que hacer con el pueblo. Ese cambio no puede estar al margen del pueblo. Y para eso nace Unidad Popular sobre la base de principios democráticos, dando participación, haciendo eco de la voz de los pueblos originarios, de la voz de los trabajadores, de la voz de los estudiantes, de los comerciantes, de los pequeños empresarios, de nuestra burguesía nacional. Tenemos que con ellos gestar incluso una burguesía nacional patriótica, no esta burguesía bastarda. Los capitales nacionales va a permitir impulsar el desarrollo de nuestra industria nacional propia, va a permitir justamente dar valor agregado a nuestros productos que hoy ya exportamos, nuestra materia prima. Y definitivamente, contando con una burguesía progresista, una burguesía de carácter nacionalista, tenemos que convocarlos a la unidad. Y aparte de eso, la intelectualidad progresista, democrática, revolucionaria, están todos con nosotros. Llegó la hora de proclamar, de pedir, de hacer un llamado a la gran unidad. En esta hora de lucha, indudablemente tenemos nosotros que buscar la unidad, dejar de lado todo lo que nos divide y ir luchando todos por un objetivo común, por lo que nos une. Y en ese caso hay fundamentales cosas como, por ejemplo, vamos a mencionar rápidamente, en el agro, ¿qué se necesita? Una real, verdadera, auténtica reforma universitaria. Eso es. Rancas fue el inicio de la toma de tierras. Rancas se movilizó antes de ayer bajo Ayacucho, desde Cerro El Pasto, toda la comunidad reclamando
justicia, una real, verdadera reforma universitaria. Una reforma agraria, disculpe. Pero también entonces tenemos nosotros que dar impulso a qué. En este caso, ya que hablé de la reforma universitaria, la intelectualidad, la juventud estudiosa, el estado en que se encuentra la universidad. Hay que valorarlo como está, pero somos conscientes de que debemos avanzar más, y para eso se requiere una auténtica reforma universitaria, donde se plasme y se tenga en consideración la tarea principal de la universidad como gestora, como creadora, como innovadora de conocimientos científicos. No basta proveer a la sociedad de profesionales, sino básica, fundamentalmente, generar conocimientos científicos. Y acá lo planteamos esto por lo siguiente: una auténtica reforma universitaria que supere lo del 19, que supere el Mayo francés del 68. Y el objetivo, en este caso, tenemos claro. Se hablaba de una burguesía nacional que debe desarrollarse. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Qué necesita nuestro país para desarrollar? Tecnología propia. Sin tecnología propia no es posible. Pero ¿para qué tecnología propia? ¿Qué necesitamos? Esta es la miopía de muchos intelectuales, de muchos profesores universitarios con quienes discrepamos. Para tener tecnología propia necesitamos ciencia básica propia. Si no hay una ciencia básica propia que sepa asimilar los aportes científicos del universo, porque los resultados de la investigación científica forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, tomar de referencia eso y generar nuestros propios conocimientos, nuestros aportes a la ciencia. Yo quiero cerrar pidiendo a todos los que estamos acá integrando esta mesa, estas cuatro fuerzas que hoy día se reúnen, pidiendo de que nuestra unidad cada día se vaya acerando, y a la vez convoquemos a las otras fuerzas políticas, a los otros movimientos progresistas, de avanzadas, que conjuguen con los intereses nuestros, con los intereses del movimiento popular en su conjunto, y así avanzar en este gran frente, en esta hora de lucha, un gran frente popular antifascista. En ese camino queremos nosotros abrir los brazos políticamente a todos que estén de acuerdo por buscar la unidad del pueblo. Y también seremos celosos con aquellos que solamente trafican con la política. Con esos politiqueros baratos no podemos nosotros tampoco caminar juntos. Bien, gracias por todo. Muchas gracias, compañero. Le cedemos el uso de la palabra al compañero Humberto Morales, ayacuchano, ex congresista. Compañero Morales. Muchas gracias, compañeros. Un saludo a los amigos de la prensa que están aquí. Primero, manifestar clara y abiertamente nuestro respaldo unitario a las luchas de nuestro pueblo. Y por supuesto, solicito, compañeros, si se puede, un minuto de silencio por nuestros muertos y caídos en combate.
Muchas gracias. La sangre derramada jamás será olvidada, la sangre derramada jamás será olvidada. Muchas gracias. Por supuesto, el esfuerzo de nuestro pueblo no quedará en vano, no será en vano. Y respaldamos a las luchas claras y abiertas de nuestro pueblo, no solo de palabras, sino también de acción. Convergencia Socialista a nivel nacional a asistir legal y jurídicamente para garantizar el derecho de nuestros compañeros, compatriotas a nivel nacional. Convergencia Socialista ha apoyado en asistencia médica en todos los hechos de protesta. Convergencia Socialista ha buscado la unidad y seguirá buscando la unidad para poder impulsar esa lucha política electoral por la democracia frente a la dictadura fascista cívico-militar que la derecha ha construido y erigido en nuestro país a sangre y fuego. Por eso exigimos clara y contundentemente la libertad de los detenidos de nuestro pueblo. Compañeros y compañeras que son procesados arbitrariamente. Esta es la hora urgente en la cual las organizaciones políticas de izquierda debemos asumir la unidad para buscar no solo la defensa y la acción concreta de nuestro pueblo, sino además la alternativa política para salir de esta crisis. La derecha considera que la alternativa política para salir de esta crisis es permanecer ellos en el poder. Se acaban de reunir para dar un mensaje al país de que ellos han decidido quedarse no solo estos 30 años que han estado en el poder, sino continuar por encima de la decisión de nuestro pueblo que sigue movilizándose a nivel nacional. Y esta exigencia de libertad para todos los presos detenidos arbitrariamente, lo hacemos clara y abiertamente. Afianzamos además nuestra unidad en la línea política clara de impulsar una asamblea constituyente como salida a esta crisis. Esa asamblea constituyente debe traer el nuevo espacio político de refundación de la patria con una nueva asamblea constituyente que nos dé una constitución plurinacional y popular. Y con estas prerrogativas llegamos a esta unidad. Y creemos que la unidad es una máxima para todos los hombres y mujeres de izquierda. Unidad Popular, conformado por estas 4 organizaciones, convoca abiertamente, y me dirijo a ustedes, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas a lo largo y ancho de la patria, que nos puedan ver por cualquier circunstancia, por cualquier medio, compañeros, hombres y mujeres de izquierda, en estas horas aciagas que vive nuestra patria. Cierren filas, compañeros, vamos a esa unidad democrática, vamos a hacer retornar la democracia, enfrentemos a esta derecha que no solo pisotea la sangre y se regocija con ella, sino que se afianza para quedarse muchos años más violentando la democracia en nuestra patria. Los convocamos a Unidad Popular, compañeros, a todos ustedes. Vengan hacia aquí, hacia ese espacio de unidad. Vamos a conglomerarnos. Vamos con esa máxima de José Carlos Mariátegui. Somos muy pocos para separarnos, compañeros. Y además, en este momento, mientras la derecha afianza su poder para permanecer en el gobierno por mucho más tiempo, nosotros nos encontramos separados todavía, mirándonos de reojo. Vamos a procesar nuestras contradicciones internas. Vamos, compañeros. Y por eso hacemos un llamado para que forjemos esa unidad férrea, como decían los compañeros que hoy comparten esta mesa conmigo. Y en estas circunstancias,
creemos firme y claramente que el pueblo peruano ha dado un mensaje a todo el mundo, compañeros, que ha llegado los tiempos de cambio. Esos procesos revolucionarios que se soñaban en los 60, 70 y que han sido ajenas, muchas veces esquivas por falta de unidad. Hoy le están diciendo al país, el país nos está diciendo, y nos está diciendo a cada peruano, a cada hombre y mujer de izquierda, que existe la posibilidad de cambiar esta triste historia de la refundación del país, que la derecha lo hizo en el 90, después de un aciago y tortuoso camino por el cual caminaron hombres y mujeres buscando la reforma agraria, tomaron tierras, tuvimos muertos, y en el 90 lo refundaron para sus propios intereses. Un poco más de 30 años ya, compañeros. Y hoy la agenda pendiente sigue en nuestro lado. Y por eso conformamos Unidad Popular. Y esto es un llamado abierto no solo a aquellos que tienen cercanía con nosotros, sino es un llamado abierto a todos, compañeros, fraternalmente. Y nace, además, con dos tareas importantes. La primera, que hemos dicho, y es férreo con nosotros, que será inclaudicable, que es la nueva Constitución vía la Asamblea Constituyente. Pero la segunda, férrea también, compañeros, es hacer volver la democracia al país. Y esa es nuestra tarea. Y iremos hasta las últimas consecuencias, porque la democracia tiene que volver al país. Y tiene que afianzarse la verdadera democracia. No más el pensamiento cachacofascista del gobierno. No más la matanza mansalva de nuestros hombres, campesinos, compañeros, hermanos, amigos, familiares. Y hacíamos ese minuto de silencio porque no solo el sur ha perdido su vida, sino además hemos perdido, nos han arrancado, hermanos. Ayacucho comenzó, y ese homenaje a nuestros héroes era justo y necesario desde Unidad Popular. Muchas gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañero Humberto Morales. Gracias, compañero Nilo. Buenos días a todos, a todas, especialmente a los amigos y amigas periodistas que han tenido la cortesía de asistir a nuestra invitación. Voy a empezar haciendo notar la intervención musical de nuestro gran maestro Manuel Chacao. Él ha cantado en quechua. Y yo, por ejemplo, me siento frustrado porque no sé quechua. Entonces, ¿pero eso qué significa? El desencuentro entre una parte del país y otra parte del país. Yo, norteño, piurano, lamentablemente desapareció el quechua en ese departamento, y cada vez que yo voy a Ayacucho, a Cusco, sufro, me siento un extraño, un forastero, porque no hablo el idioma materno, el idioma de nuestros ancestros. Y ese video que ustedes han visto sobre el tejido, lo he grabado recién el último sábado en la última, diríamos, reserva de la nación mochica, de los mochicos, en Morrobe, a pocos metros de Lambayeque. Entonces, ¿para qué me sirve esta reflexión? Por el tema que ustedes ven como lema: por un Estado plurinacional y una sociedad del buen vivir. Porque si hablamos de un Estado uninacional, de una sola nación, ese Estado uninacional tiene un solo idioma, el oficial, el castellano, el español, y no reconoce el multilingüismo, que en el Perú hay más de 40 idiomas, más de 40 lenguas.
hay más de 40 naciones. Entonces, ese Estado peruano, desde la República, desde hace 200 años, se ha tratado de convertir en un solo Estado-nación. Y no ha reconocido a la nación quechua, a la nación aymara, a la nación chanca, a la nación pocra, ¿no? A la nación huanca, a la nación mochica y todas las nacionalidades que particularmente hay en nuestra Amazonía. Por esa razón es que si nosotros queremos refundar el país, refundar la república, tenemos que reconocer el carácter plurinacional de nuestro país. Claro, los enemigos de este concepto dicen: ah, pero ustedes quieren una cuestión plurinacional, que cada nación se va a volver aparte, independiente, entonces los aymaras van a formar la República Aymara del Sur, los quechua la República Quechua, no sé, pues de Cusco, de Apurímac, de Ayacucho, y los nativos de la selva, pues la República Independiente de los Ayánicas, de los Aguajún, de los Shuar, de los Jíbaros. No, eso no es verdad. Nadie ha dicho que el reconocer el carácter plurinacional del Estado implica el desmembramiento del Estado. El Estado seguirá siendo uno, el Perú será siendo uno, una república unitaria, pero sin pisotear y sin desconocer los derechos de las nacionalidades, de las naciones que están en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, la nación quechua está en Ecuador, está en Chile, está en Bolivia, está en Argentina. La nación aymara está en Chile, está en Bolivia. Esa es la nación aymara. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a desconocer esa realidad? Y cuando tenemos esta convulsión social última, ¿qué cosa están diciendo los que llegan a Lima? Que vienen de Puno. Están diciendo: en Puno estamos los aymaras, hablamos aymara. Estamos los quechuas, hablamos en quechua. Y cuando ayer hemos visto una audiencia de prisión preventiva, un dirigente rondero hablaba en quechua y la jueza estaba, pues, no sé, en la Vía Láctea. ¿Por qué? Porque tenemos ese Perú que no reconoce que hay naciones, que hay pueblos originarios, que han preexistido al Estado, que tienen en el Perú más o menos 20.000 años, y son los que llegaron primero a dominar estas tierras. Llegaron antes de Cristóbal Colón, y nos engañan que Cristóbal Colón descubrió América. Y los pueblos originarios que llegaron al norte, a Alaska, hace 40.000 años, y a lo que es Sudamérica más o menos 18.000, 14.000 o 20.000 años. ¿Y ellos qué? ¿No son los que llegaron primero? ¿No son ellos los que construyeron las naciones? Las pre-incas, estados incluso anteriores al estado de Inca, como el estado Huari o el Tiahuanaco. Pero ¿qué pasa? A partir de la República no se ha reconocido esta realidad. Claro, hay mucha discusión teórica. Por ejemplo, un intelectual como Agustín Ayala Torre, que fue diputado conmigo por Izquierda Unida y luego volvió por razones, no sé, familiares al partido aprista, dice que quienes plantean la plurinacionalidad están haciendo una posición racista, que quieren enfrentar a los aymaras, a los quechuas, a los indígenas contra los blancos. Eso no es verdad. No hay ninguna venganza de los pueblos originarios contra los blancos y contra nadie. Porque al final de cuentas lo que distingue a una persona no es el color de su piel, no son las razas, porque las razas científicamente no existen las razas. Los blancos crearon el concepto de raza para justificar el racismo, pero las razas no existen, existen las etnias. Entonces, se nos pretende decir que queremos, con un concepto racista, hablar de Estado plurinacional. Las personas se diferencian básicamente por clases sociales y no por razas. Puede haber un gringo explotador como puede haber un gringo explotado. Puede haber un indígena explotador como puede haber un indígena explotado. Puede haber un negro explotado como puede haber un negro explotador. No es el color de su piel el que determina su posición social dentro de una sociedad, sino la ubicación dentro de la economía, dentro de la cultura de ese país. Por tanto, la lucha no es de razas. No es de razas. Y no hay una venganza histórica de los indígenas contra los blancos. Por ejemplo, Julio Humala es blanco, más blanco que yo, y nadie se le va a ocurrir que Julio Humala va a querer vengarse de los blancos, en absoluto.
Pero para esas cosas tenemos que entender lo que es la plurinacionalidad. Podemos discutir si puede ser plurinacional o puede ser pluricultural. Hay una gran discusión. Pero ¿acaso en Europa, que nos pone como referentes, acaso no está la nación catalana en Barcelona, que habla el catalán, que no desapareció? Parece que Francisco Franco lo prohibió, el idioma catalán. No está la nación vasca, no están los vascos, no están los valencianos, que tienen su propio idioma. El propio Europa mantiene sus naciones y tienen autonomías regionales. ¿Y por qué en el Perú no podemos hablar de eso? Ah, si hablamos de eso, estás queriendo dividir el Perú, estás queriendo partir el Perú. Mentira, nadie está planteando que el Perú seguirá siendo uno, será siendo único, pero sin desconocer el derecho de las minorías nacionales, de las naciones, de las nacionalidades. Por eso es que reivindicamos el carácter plurinacional del Estado, y que solamente tomando como ejemplo el tema, por ejemplo, del idioma, cómo es que no se respeta la educación bilingüe, por ejemplo, que es absolutamente obligatoria, que a los que nacen donde hay una lengua materna, quechua y aymara, se tiene que enseñar en quechua y en aymara. Y a algunos les llama la atención, pero si ustedes fueran a Paraguay, todos, absolutamente todos, hablan guaraní, aparte del castellano. Y todos los documentos oficiales están en guaraní y en castellano. Ah, pero acá no. Si ponen el quechua, el aymara, están queriendo hacer que esas naciones primen sobre los blancos, sobre los capitalinos, sobre las ciudades, y que van a, digamos, hacer una suerte de venganza histórica. Eso no es cierto. Lo que tenemos que hacer es un país multicultural, plurinacional, donde todas las naciones juntas puedan construir un nuevo país. Pero también hemos dicho, por una sociedad del buen vivir. Claro, ¿cuál es el ideal desde la época de Aristóteles en Grecia? La felicidad. Pero ese es el lenguaje griego, pues, occidental, cristiano. En nuestro lenguaje se llama el alin causai, el summa causai, el summa camaña, es decir, el buen vivir. Eso es lo que queremos como alternativa al consumismo del capitalismo, donde rige el dios mercado, y todos queremos tener la mayor cantidad de bienes, queremos tener 200 casacas, 200 pares de zapatos, 200 corbatas. Consumismo, porque el mercado nos pone eso. Y sin embargo, ¿acaso nuestros pueblos originarios no nos dan ejemplos de vida sencilla, de felicidad? Entonces eso se llama la sociedad del buen vivir. Y por eso es que en el programa que nosotros hemos elaborado todavía como propuesta, porque no es un programa definitivo, porque eso será cuando ya tengamos el Congreso Fundacional, tenemos un decálogo de un programa de gobierno del pueblo para una sociedad del buen vivir, un decálogo, 10 puntos programados, sobre salud, sobre educación, sobre transporte, sobre ecología. Todo está resumido en esos 10 puntos, porque somos contrarios a aquellos que elaboran programas de 200 páginas que no lo aprende pero ni siquiera el candidato presidencial. Basta con 10 puntos, y además traducidos en 10 obras de envergadura nacional que se pudieran hacer en un periodo de gobierno relativamente corto, si es que sabemos priorizar las tareas y las obras. Entonces todo eso lo tenemos traducido en este documento, que es el Estatuto y Programa de Unidad Popular, porque no basta tener buenas ideas, esas ideas se las lleve el aire si es que no las traducimos en organización, para que esa organización las implemente, pero a través de una herramienta política que es un partido político. Y por eso es que nosotros nos hemos constituido en una nueva organización política que, claro, cumpliendo con todas las normas de la legalidad, ya tenemos la reserva de denominación en el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos un plazo que está corriendo para conseguir las fichas, las firmas, es decir, no menos de 25.000 firmas para entrar en la legalidad e incorporarnos al grupo, creo que de 15 partidos que ahorita ya están habilitados por el Jurado Nacional, para también tener participación política. Y claro, nos preguntarán, ¿y por qué otro grupo más de izquierda? Es que legalmente solamente ahorita existen 2 partidos de izquierda que están con legalidad: Perú Libre, de Vladimir Cerrón, y Juntos por el Perú, del compañero, ¿cómo se llama? Del compañero Roberto Sánchez. Pero la pregunta es, ¿la población que votó por Perú Libre para que ganara Pedro Castillo se sentirá representado en alguno de esos partidos ahora? Ya no. Han perdido credibilidad por muchos factores que no voy a hablar, porque tampoco vengo a ponerme como el Papa, que yo soy el que tengo la verdad y que todos los demás están equivocados. No, pero han perdido legitimidad.
Y si han perdido legitimidad, hay una ausencia, hay un vacío en el seno de la izquierda, en el seno del pueblo, y ese vacío lo pretende llenar Unidad Popular. Pero acá hoy día nos hemos juntado cuatro organizaciones de izquierda, porque para los amigos periodistas deben saber que por lo menos hay 15 agrupaciones de izquierda actualmente en el grupo. Para poner un ejemplo, Ana Tallada, de la compañera Rocío Silva Santisteban, el movimiento de Indira Puig, otros grupos, son como 15, pero todos nos hemos juntado en lo que se llama la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas, COIP. Pero dentro de esas organizaciones que están dentro de la COIP, hay organizaciones que nos sentimos más hermanas, nos sentimos más cerca, por principios, por programa, por activismo político, y somos los que estamos ahora aquí sentados. 4. El ML19, Movimiento de Liberación Nacional, 19 de julio, en homenaje al histórico paro del 19 de julio de 1977, que marcó el retiro de la dictadura de Francisco Morales Bermúdez y la convocatoria a un nuevo pacto social que fue la Asamblea Constituyente de 1978 y que dio fruto a la mejor constitución que hemos tenido hasta ahora, la Constitución de 1979. ¿Quién más está? El Movimiento Democrático Popular, el MDP, que es el heredero de lo que se llamó el Frente Democrático Popular, el FEDEP, que tuvo presencia en esa Asamblea Constituyente. Ahí estuvo Saturnino Paredes, ahí estuvo Romain Montoya, estuvo Germán Champancay, dirigentes históricos. Estuvo, pues obviamente, Hugo Blanco, estuvo Javier Díaz Canseco, estuvo Carlos Mampica, estuvo Genaro Ledesma, estuvo Valentín Pacho, estuvo Isidoro Gamarra. Todo el conglomerado social estuvo en la Constitución del 78. Por eso sí fue producto, sí fue un pacto social, un acuerdo social. Pero la Constitución del 93 fue un pacto social, fue producto de una dictadura cívico-militar de Fujimori, y donde hubo un Congreso Constituyente democrático que presidido por Jaime Yoshiyama dio nacimiento a la Constitución neoliberal de 1993, que consagró el neoliberalismo, donde el Estado queda marginado de toda actividad económica y donde la propiedad privada y el mercado se convierten en los dioses. Entonces, ante esa situación es que nosotros hemos decidido unirnos para ser más fuertes. Pero nuestro propósito no es que decir que somos los únicos. Si nosotros logramos la legalidad, vale decir, la inscripción de Unidad Popular, lo haremos para sentarnos en una mesa como hermanos con las otras organizaciones de izquierda. Quisiéramos también que el partido de la compañera Verónica Mendoza se inscriba. Nuevo Perú. Quisiéramos que los compañeros del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del PTE también se inscriban. Quisiéramos que también se inscribieran los compañeros de Unión Patriótica. Que se inscriban todos. Pero si ya estamos inscritos todos, nos sentaremos. Porque nadie es dueño de la izquierda ni del pueblo. Todos estamos comprometidos en hacer una alianza más amplia. Pero también quiero decirles una cosa. Para organizar una herramienta política hay que tener vínculo con el pueblo, con las masas, con los sectores sociales. Y Unidad Popular se precia de tener el honor de estar fundamentalmente enraizado en el movimiento rondero. Las rondas campesinas son un movimiento social nuevo relativamente, porque no tiene más de 50 años, pero son la principal forma de organización social que hay ahorita en el país. Son 2 millones de ronderos y nadie puede ahora desconocer la presencia de las rondas campesinas. Y entonces nuestra base social principal de Unidad Popular son las rondas campesinas. Y aquí me acompaña la compañera Antonia Cochochi, que es la vicepresidenta de Unidad Popular. Ella es campesina de la Sierra de Patás, de la Libertad, Trujillo. Debió estar aquí hoy día el presidente de la CUNAR, el compañero Santos Saavedra Vázquez, pero por sus tareas de rondas, ahorita está en Cajamarca, porque están preparando el Congreso Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, que va a ser la próxima semana en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz de Cajamarca. Por esas razones que Santos Saavedra, el principal dirigente de las rondas, no está ahora, pero él es parte de nuestra organización. Entonces, el sostén social principal de Unidad Popular son los compañeros ronderos. ¿Y por qué? Porque los ronderos no tienen representación política en el Congreso de la República y en ningún nivel del aparato del Estado. Y por eso es que incluso se tiene que trabajar una ley para que se garantice la participación política de
de los pueblos originarios con cuota propia en los organismos del Estado, particularmente en el Congreso de la República. Porque si no se les da esa representación política propia, ellos van a estar siempre marginados. Y por eso es que ahí tienen que tener ya su voz propia, y una herramienta a través de la cual ellos pueden ir avanzando en esa dirección es a través de Unidad Popular. Finalmente, algunas apreciaciones sobre el momento político, porque seguramente nos van a preguntar los amigos o las amigas periodistas. Nosotros apreciamos que hay un acuerdo tácito entre el Ejecutivo, llámese Presidencia de la República, Consejo de Ministros, y el Legislativo, Congreso de la República, para quedarse hasta el año 2026. Un acuerdo tácito, pero obviamente formalmente no lo dice, porque tienen que de todas maneras respetar la palabra empeñada de que hay que adelantar las elecciones para el 24 o para el 23. Lo del 23 parece que está prácticamente ya descartado. Pero la pregunta es, ¿va a garantizar el Ejecutivo y el Legislativo que va a haber adelanto de elecciones, aunque fuera para el 24? En nuestra opinión, tenemos la sospecha fundada de que no están trabajando en esa dirección, porque habría un acuerdo implícito entre ambos, porque vemos que andan bien de la mano, Ejecutivo y Legislativo. Entonces, si eso es así, es altamente probable que ni siquiera se den las elecciones adelantadas para el año 24. Y nosotros sí estamos de acuerdo que haya adelanto de elecciones, pero con nuevas reglas, pues, porque si vamos con las mismas reglas, no estamos cambiando prácticamente nada. ¿Por qué debe discutirse la bicameralidad? Sí debe discutirse la bicameralidad. Debe discutirse la relación inmediata, que se discuta la relación inmediata, pero que se discuta, que haya una agenda concreta, que se discuta, por ejemplo, que queden en suspenso algunas normas de la ley electoral, porque si rigen las que están ahora, prohíben, por ejemplo, hacer cualquier cambio legislativo un año antes de las elecciones. Y si las elecciones son en abril del 24, cualquier cambio tendría que hacerse hasta abril de este año, es decir, no quedan más que 2 meses. Y en esos 2 meses no hay tiempo para las reformas fundamentales que se tendrían que plantear. Eso nos lleva, por ejemplo, a que debería flexibilizarse, por ejemplo, la cifra que se necesita para la inscripción de los partidos nuevos, que ahora son 25.000. ¿Por qué no se rebaja a 15.000? Y si se rebaja a 15.000, tendríamos más partidos para que no sean los mismos de siempre, que ya conocemos, los que van a participar en estas elecciones. Y el pueblo vería que no hay ningún cambio. Entonces, cosas como esas tienen que ser parte de una agenda que se tiene que debatir, obviamente, en ese poder del Estado que se llama Congreso de la República. Para terminar, estimados amigos, sobre todo los amigos periodistas, decirles que este proyecto de Unidad Popular lo hacemos de buena fe, lo hacemos pensando en el país. Este no es un partido empresa. Aquí nadie, ese partido no tiene dueño, no es de un caudillo. Este partido le pertenece a todos los que se incorporen. Todos seremos fundadores, absolutamente todos. Aquí no es que el que pone la plata, se venden las candidaturas, se compran las candidaturas. No, aquí regirá el principio democrático de un militante, un voto. ¿Hay candidaturas? Habrá, si es que logramos la legalidad. Hablaremos de candidaturas. Todo se resolverá de manera absolutamente democrática. Y obviamente, como han dicho los compañeros, nosotros también levantamos la necesidad de la lucha por una nueva constitución, que le llamamos Constitución Plurinacional, Ecologista y Paritaria. Yo me permití incluso escribir un pequeño libro que ya lo hemos difundido hace un buen tiempo, se ha agotado ya la edición, y se llama justamente Abriendo Camino para una Constitución Plurinacional, Ecologista y Paritaria. Plurinacional ya más o menos expliqué. ¿Por qué ecologista? Porque el principal problema que afronta la humanidad ahora no ni siquiera es por decir la corrupción. El principal problema que afrontamos nosotros es la supervivencia de nuestro planeta y como especie humana. Si dentro de 2 años o poco tiempo aumenta la temperatura en 2.8 grados, como está anunciado, simplemente estará en riesgo la existencia de nuestro propio planeta. Y por eso es que tenemos que también poner por delante, como uno de los objetivos, el tema de la lucha contra el calentamiento global. Y eso implica, por ejemplo, cosas concretas. ¿Cuánto contribuimos
a la producción de gases de efecto invernadero, con los combustibles fósiles, con el petróleo, con el gas, con el carbón. ¿Cómo bajamos eso, pero en cifras concretas? Para eso, por ejemplo, hay que ya dejar pues el petróleo. Hay que ir, por ejemplo, a los automóviles eléctricos, a las baterías. Pero eso, para eso se requiere litio. A ver, ¿en manos de quién pues está el litio? ¿O en manos de quién va a estar? Cosas como esas las tenemos que plantear, estimados amigos, porque si no, no pensamos de manera responsable. Seremos un grupo contestatario que vamos a las marchas, lo que fuera. No, no, tenemos que tener propuestas y eso se traduce en un programa. Así que, con estas palabras, estimados compañeros y compañeras, doy por agotada esta pequeña intervención. Muchas gracias. Gracias, compañera. Entonces, voy a pedir a Miguel Fernández, por favor. Miguel, voy a pedir a Miguel que pase el acuerdo político que van a firmar los secretarios generales mientras se va produciendo las preguntas de los compañeros periodistas. ¿No? Y hay 4, y aquí tienen lapiceros. Ahora ya no usan lapiceros, compañeros, por si acaso. Entonces, mientras van procediendo a la firma del acuerdo político que se va a distribuir a los compañeros. Buenos días con todos. Yanela Aguirre del diario La República. Una de las cosas que han tocado en esta conferencia es el tema del adelanto de las elecciones. No sé si el señor Duverly o el señor Humberto Morales que han tocado estos temas podrían comentarnos porque de las firmas que faltan para abrir este debate del adelanto de elecciones, precisamente una de las firmas importantes tiene que ver con la izquierda, que es el bloque magisterial, quien retiró en el último ingreso que se puede entrar a debatir las firmas que eran importantes para que se pueda tomar eso en el pleno y se tome una decisión de inmediato. Por otro lado, ¿no?, la crisis política que venimos enfrentando, como ustedes dicen, por parte del Ejecutivo se ha reiterado, por parte de Dina Boluarte, que no va a renunciar. ¿Ustedes creen conveniente que en todo caso debería ser el Congreso, está en manos del Congreso que lo haga, finalmente poder ponerse de acuerdo? Entiendo que se está, como ustedes dicen, condicionando que se dé la Asamblea Constituyente sí o sí para que ellos puedan firmar, para que puedan entrar en debate, pero viendo la situación en la cual nos encontramos, sumados más de 50 muertos en nuestro país, ¿no creen también que el Congreso debería dar su brazo a torcer para tomar una decisión finalmente? Gracias. Gracias. Vamos a hacer una ronda primera, ¿de acuerdo? Otra pregunta y los compañeros dirigentes anotarán las preguntas que crean oportuno responder. Por favor. ¿Ninguna otra pregunta más? Entonces procedemos a las respuestas. Compañeros de la mesa, pueden tomar el uso de la palabra de manera absolutamente libre. Dante, adelante, Dante. Bueno, ante todo agradecemos una pregunta tan oportuna como es la que vamos a tratar de responder. ¿Qué hacemos si este Congreso no adelanta las elecciones? O sea, particularmente el M19, que integra ya la Unidad Popular, piensa que esta clase política corrupta absolutamente, que está enquistada en el Parlamento, tiene como finalidad quedarse hasta el 2026. Y tiene toda la intención, también tiene a Boluarte, de perpetuarse, sin saber que le ha elegido la derecha como un fusible para que luego tenga la presidencia el presidente del Congreso, que es William Zapata. ¿Y quién es William Zapata? El asesino, el criminal de Acomarca. ¿No es cierto? El responsable de la desaparición física, no, del asesinato de 68 campesinos, hombres, mujeres y niños en Ayacucho. Y ese señor no ha sido elegido previamente presidente del Congreso por gusto, ni por azar, sino hay una planificación de que William Zapata, por ejemplo, en caso que Dina Boluarte sea vacada, tenga el ejercicio del poder absoluto hasta el 2026. Entonces, nada nos garantiza a nosotros que haya una elección adelantada, sino todo lo contrario. Y cuando se dice izquierdas hay que tener cuidado. Hay gente que no tiene una tradición política de izquierda, que no tiene la más mínima noción de lo que es una ideología de izquierda, y porque se ubican en un bloque magisterial y están votando por algo que no ni siquiera saben. Lo que tenemos son bancadas que se presumen que son de izquierda, pero la izquierda tiene ideología, la izquierda tiene un cuerpo doctrinario,
La izquierda se opone al neoliberalismo, se opone al capitalismo, se opone al imperialismo, activamente y no solamente de palabra. Y cuando hay gente que por simple oportunismo llegó a una curul parlamentaria y se autodenomina izquierda, no podemos decir está la izquierda. La izquierda está acá. La izquierda necesita asumir una responsabilidad política para dirigirse al país en términos claros, con respecto a la crisis de poder que hay, y a la crisis de representatividad y a la crisis de partidos. Crisis de poder, crisis de representatividad y crisis de partidos son el resultado de 30 años y pico de fujimorismo y continuismo del fujimorismo bajo una misma constitución. Y esa constitución neoliberal tiene que ser conjurada por una auténtica izquierda que tenga principios y que tenga no solamente solidaridad con el pueblo, sino que comparta los intereses de clase de los trabajadores. Necesitamos una patria, y esa patria es una patria de los trabajadores. Esa patria de los trabajadores tiene que ser opuesta necesariamente a la, entre comillas, patria, podríamos decirle patria, a eso que han formado los corruptos durante 200 años y que no nos representan ni nos incluyen a ninguno de nosotros, y que gobiernan de espaldas al pueblo y que necesariamente nosotros sabemos que tiene que cambiar esta suerte que ha tenido nuestro país, ¿no?, para que opere una clase política de espaldas al pueblo. Entonces, nosotros sabemos que el Poder Legislativo, o los que forman en este momento el Poder Legislativo, no están interesados en dejar sus curules. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Justamente ejercer el derecho a la insurgencia, como lo está haciendo. Y a través del derecho a la insurgencia, el pueblo va a tener que reivindicar su legítimo derecho de participación política y ciudadana. Gracias. Gracias, compañero. Compañeros, respuestas breves a preguntas que los han aludido, por favor. Adelante, compañero Fernández. Bien. ¿Y qué hacer? Ya el pueblo está caminando. Ya está en plena lucha. La insurgencia se ha dado y continuará mientras no haya una solución política y sobre todo digna por la no de un paso al costado. El Congreso tiene que también cesar. En ese caso tendrá que ser una nueva junta directiva, porque no estamos de acuerdo en absoluto con el carnicero William. Y ese proceso no está garantizado. Es el clamor del sector popular, unido a una nueva constituyente. Eso, indudablemente, son peticiones populares. Ya el pueblo tiene como objetivo esas cosas que acabo de mencionar. Y nosotros, como movimiento popular, nosotros como fuerza política, no podemos oponernos a eso. Nosotros tenemos que continuar bregando con ellos, en la medida de que hay reivindicaciones sentidas de los pueblos originarios. Y acá nos ratificamos nosotros en lo siguiente: el Perú como nación ha fracasado. El Perú es un conjunto de nacionalidades, ya mencionaba Gladys. Y es en ese terreno que tenemos que plantear proyectos, sobre todo de trabajo de organización en los sectores populares, de organización en todo lo que sea posible, barriales, estudiantiles, para organizarnos en la lucha política contra esta dictadura cívico-militar, también a su vez orientando políticamente en el sentido de que no basta una huelga, no basta una marcha, si es que no está orientado al fin supremo: una nueva sociedad, una nueva república, con una democracia, o como diría María Díaz, una república democrático-burguesa de nuevo tipo. Y cuando avancemos en ese proceso, cuando eso haga carne en el movimiento popular, indudablemente estará con una línea claramente definida. Es la tarea de Unidad Popular, la educación política de las masas,
Es la tarea de Unidad Popular de organizar a todos los sectores que se puedan organizar en torno a un gran torrente, decía, del Frente Popular Antifascista en estos momentos, que estamos pasando por una crisis política muy aguda y al fascismo se hace frente con un gran Frente Popular. Gracias, compañero. Perdón. Bueno, Aprovechando que estamos en vivo también para la permítame, República, sí, permítame contestar. para que bueno. luego puedan sumar la misión Está bien, también del está bien. partido y cómo va el tema de la Yo inscripción. lo que quisiera puntualizar son dos cosas importantes en su pregunta. La primera es que a esta circunstancia terrible que vive el país nos ha traído la derecha en su conjunto y lo responsabilizamos claramente de todo lo que ha ocurrido en el país. Eso es fundamental. Acá no es que espontáneamente los pueblos originarios han salido a marchar, a movilizar. Eso no es cierto. Responsabilizamos claramente de lo que va a pasar, porque de lo que ha pasado, ya lo han dicho los defensores de derechos humanos y las graves denuncias que acaban de demostrar por el caso de Ayacucho, señor Otárola, y todos esos militares son responsables directos de lo que ha pasado y no quedará impune. Eso es lo que primero debemos dejar. Segundo, es que es necesario el retorno a la democracia. Y desde aquí, desde Unidad Popular, nosotros llamamos a todos los parlamentarios de izquierda, en este momento hacia buscar en cualquier circunstancia la vacancia inmediata de la señora Dina Boluarte. Es necesario, no como una muestra política, que salgan de una vez a vacar a ese señor.